Buenas tardes, alumnos. Estamos en la clase número 4. Vamos a ver ahora la segunda parte de la materia. Nos vamos a abocar a la bioestadística. La bioestadística es una parte de las ciencias matemáticas que se encarga del análisis de los datos que obtenemos, el comportamiento de estos datos con aplicación a las ciencias que estudian a los organismos vivos. Para lo cual vamos a tener que conocer todos los datos, vamos a aprender a clasificar los datos, y cuando hablamos de datos vamos a hacer referencia a lo que nos interesa estudiar en la epidemiología, que es el comportamiento de las variables, que nos dan inferencia de estos datos, que son lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a definir lo que es una variable como cualquier característica o atributo que pueda asumir valores diferentes. O sea que sí o sí necesitamos que una variable tenga dos o más valores. Si no puede asumir eso, estaríamos hablando de una constante, o sea, un valor que nunca cambia. Las variables, dentro de la primera clasificación que vamos a ver, son variables cualitativas o cuantitativas. Cualitativas cuando hablamos de atributos o propiedades, y cuantitativas cuando asumen un valor numérico. Las variables cuantitativas vamos a clasificarlas en dos: variables discretas y variables continuas. Una variable discreta es cuando se asumen valores siempre en números enteros, y no puede haber una división intermedia, como es el caso del número de hijos que tiene una pareja, el número de dientes que tiene un paciente, el número de camas que tiene un hospital, siempre un valor entero. Mientras que las variables continuas, de acuerdo al instrumento de medición que estamos utilizando, nos puede permitir hacer una medición con mayor precisión. Por ejemplo, un bebé podemos decir que pesa 2.500 gramos, y si contáramos con más precisión en nuestra balanza, podríamos hablar de 2.496,75 gramos. Según el tipo de medición, las variables pueden ser de cuatro tipos distintos de medición de variables. Podemos hablar de variables nominales, ordinales, de intervalo y proporcional. La variable nominal es cuando tiene un valor que no tiene nada que ver con un ordenamiento entre ellos, como es el caso del sexo. Podemos hablar de que es femenino, masculino. Otro ejemplo que no sea dicotómico como el sexo, podemos hablar del nivel de escolaridad, primario, secundario, universitario, etc. La variable ordinal se presenta siempre un ordenamiento en el cual siempre ese ordenamiento obedece a una jerarquización, o sea que hay algo que es más que el otro. En el caso de que tenemos como ejemplo, está la clasificación, por ejemplo, las notas que tenemos, que es excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Excelente es mejor, mayor, que muy bueno, a su vez que bueno, que regular y que malo. Por variable de intervalo, cuando existe siempre un intervalo donde se asume que existen valores que pueden estar por encima de un valor nulo, que es el 0, y puede haber valores positivos y negativos. Es el caso que tenemos para, como ejemplo podemos citar la temperatura ambiente, donde existe un valor 0, que es un valor aceptado, y hay valores que son negativos, o sea, temperaturas ambiente por debajo de 0 grados y por encima de los 0 grados centígrados. Mientras que la variable proporcional, hablamos de cuando existe una escala de razón. Estos datos contienen propiedades, pero el 0 es la ausencia de la propiedad media. O sea que el 0 es el valor de donde comienza, o el origen de la medición. Hablamos, por ejemplo, de la distancia, donde el origen de una medición sería la distancia 0, o en el peso corporal, donde la ausencia de peso sería el valor 0. La frecuencia y distribución son dos herramientas que vamos a utilizar para ver el comportamiento de las variables. Hablamos en frecuencia como el valor que se repite, ¿no es cierto?, dentro de una misma variable, cuántas veces se repite, o sea, es contar cuántas veces vamos a encontrar que se repite esa variable. Y la distribución es cómo distribuiríamos esa frecuencia de valores o categorías en una medición realizada. En una distribución se van a mostrar, de acuerdo a los intervalos de medición, qué cantidad de casos tenemos. Supongamos que tenemos esta tabla con todos estos valores, a los cuales los tendríamos, que corresponden, ¿no es cierto?, a valores de edades. Para estudiarlos y hacerlo más simple su entendimiento, lo vamos a dividir en rango de valores, de 20 a 23, 24 a 27, y contamos la cantidad que tenemos en cada uno de los casos. Eso que vemos ahí es lo que se conoce como una distribución de frecuencia, que nos permite hacer los análisis del comportamiento de estos datos. Los datos, una vez que los tenemos, los recopilamos, los podemos representar. Para ello podemos utilizar, tanto para las variables cuantitativas o cualitativas, distintos tipos de gráficos. Para las variables cualitativas
utilizamos los diagramas de barra o gráficas de sector, o diagramas de torta, en el cual tenemos, ¿no es cierto?, para este tipo de estudio, donde hay una distribución de la cantidad de muertes por suicidio que sean de acuerdo al sexo. Los dos sexos que estamos midiendo son varón, mujer, y vamos a ver la cantidad y lo podemos representar bien por un diagrama de barras, o bien por una proporción donde están en una superficie de ese diagrama de torta. Cuando hablamos de variables cuantitativas, las continuas en este caso, utilizamos los histogramas y polígonos de frecuencia. Los histogramas es como un diagrama de barras, pero donde existe una continuidad entre cada uno de los valores, y cada una de las barras está una continuación de otra, dando esta situación o esta imagen de continuidad, y el diagrama de polígono de frecuencia existe en unión de los puntos con los valores máximos que se han medido a cada uno de esos intervalos. Ustedes ven acá, las dos imágenes representan dos enfermedades, la giardiasis y el dengue, a lo largo de un periodo de tiempo que estaría dividido en meses. Van a ver, en este caso, ¿no es cierto?, los meses que están acá abajo y los números de casos en el eje de las Y, donde van a representar la cantidad de casos que se da a lo largo de todo un año. Van a ver que para esta enfermedad, la giardiasis, en agosto-septiembre se observa la mayor cantidad de casos, como en el dengue se observa un pico que se da en abril y otro pico que se estaría dando en julio. Todos estos valores y estas gráficas nos ayudan a entender el comportamiento de las enfermedades y que ustedes puedan sacar conclusiones o resoluciones prácticas de problemas de la epidemiología. Respecto a las medidas de resumen de una distribución, de acuerdo al tipo de variable, ya sea cualitativa o cuantitativa, vamos a utilizar distintas herramientas. Para las variables cualitativas nos vamos a basar en lo que son los porcentajes, las razones y las tasas, mientras que para las variables cuantitativas vamos a utilizar las medidas de tendencia central y los errores que arrastran esas mediciones, que se denominan medidas de dispersión. Todo esto es en torno a un valor, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del comportamiento en las variables cuantitativas, siempre referidas alrededor de un valor medio, y cómo es el comportamiento de ese valor medio y el error que lo estaría afectando. Las medidas de tendencia central, las vamos a ver, son la moda, la mediana y la media aritmética. La moda es el valor que más se repite, la mediana es el valor medio de una distribución, donde estaría el 50% a cada lado, por encima y por debajo de ese valor medio, y la media aritmética es lo que se conoce como el promedio. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo válido para una enfermedad que sabemos que existe, que es la rubiola, que lleva un periodo de incubación de alrededor de 18 días. Entonces se dispuso a hacer un estudio de campo donde a 11 niños se le tomaron la medición en el momento en que apareció la sintomatología. Entonces, suponiendo el periodo de incubación y la aparición, en qué día se produce la sintomatología de la rubiola. Vemos acá la distribución, los 11 niños y los 11 valores en el día que apareció la sintomatología. Buscamos el primer estudio de medida de tendencia central, que es la moda. Vamos a ver el valor que más se repite, eso es por definición, y vemos que el valor de 16 días es el que más se repite en esta distribución, por el cual podemos decir que la moda de esta distribución es de 16 días. Con respecto al resto de los estudios que podemos hacer de medidas de tendencia central, vamos a seguir con la mediana. La mediana, ¿no es cierto?, que es el valor medio, donde va a dividir a la serie de resultados que tenemos en un 50% por debajo de ese valor medio y por encima de ese valor medio. Aplica una fórmula para calcular la mediana, que es el número de mediciones que tenemos, serían 11 mediciones que yo tengo, más 1 dividido 2. Esto me da 11 más 1, 12, dividido 2 me va a dar 6, quiere decir que la mediana correspondería no al valor de 6, sino al sexto valor en una secuencia donde deben estar ordenados todos los valores, es decir, de menor a mayor. Contamos el sexto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y el valor que corresponde es el de la mediana. Quiere decir que la mediana de esta distribución es 16. También siempre el uso de la mediana es una medida que nos permite hacer una aproximación mejor del comportamiento de una distribución en una población cuando tenemos valores que son muy extremos. Es decir, que tenemos valores muy altos y valores muy bajos, hacer el promedio o la media aritmética muchas veces suma mucho error. Y la mediana se constituye como un mejor instrumento para medir ese comportamiento en la distribución normal.
La media aritmética o promedio, eso es algo que ya estamos acostumbrados, es sumar cada uno de los valores que tenemos de esa distribución. Recuerden que estaba todo ordenada, volvemos a sumar todos los valores, los 11 valores, los sumamos, los 11 valores sumados me da 217, dividido la cantidad de valores que tengo, que serían 11. 217 dividido 11 me daría 19,7. Quiere decir que el valor promedio de esa distribución sería 19,7 días. Vimos entonces la moda 16, la mediana 16 y el promedio 17. 19,7, perdón. Una medida de dispersión es aquel tipo de estudio que se hace para ver el comportamiento del error que estaría afectando esa distribución normal. Hablamos entonces de tres distintas medidas de dispersión, que son el rango o la amplitud, ¿no es cierto?, en las mediciones, la varianza y la desviación estándar. Siempre se va a aplicar a los datos continuos, no se pueden aplicar en otros datos que no tengan en otro ordenamiento u otra frecuencia de resultados que no sean datos continuos. El rango de amplitud se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no es cierto?, de una serie de datos. La varianza es el valor que mide la desviación promedio de los valores individuales con respecto a la media. Es esta fórmula que estaría, no toda esta fórmula, sino lo que estaría dentro de la raíz, este mismo valor. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, si la varianza es todo esto, la raíz cuadrada de la varianza es lo que nos da la desviación estándar. Todo esto lo hacen actualmente calculadoras, no van a tener que hacer cálculos aplicando esta función, ¿no es cierto?, o esta fórmula matemática. Finalmente, una forma útil de representar una distribución es a través de los cuantiles. Los cuantiles es algo que ustedes han visto, lo tienen que haber visto en salud pública y en comunitaria, con respecto, por ejemplo, a los percentilos de talla de crecimiento de los niños, que dividen, ¿no es cierto?, en 100 partes iguales, y hablamos a cada uno de los percentiles que nos estaríamos haciendo referencia. El percentil que estaba en el 10%, el 20%, 30%, 90%, etcétera, siempre en un rango que va desde 0 a 100. Hemos visto, ¿no es cierto?, que el promedio y las desviaciones estándar nos permiten comprender la distribución normal de los resultados. Entonces vamos a hablar de dos puntos que son importantes cuando uno tiene que hacer una definición o hablar de los resultados de la medición de variables cuantitativas, y es cuando hablamos de parámetros. Cuando hablamos de un parámetro siempre nos vamos a referir al promedio de la tendencia central de esos datos que yo estoy analizando con la desviación estándar. O sea, siempre va a estar informado con el valor promedio y el valor de la desviación estándar asociado a esa distribución. Estos dos conceptos, como son el promedio y la desviación estándar, nos ayudan a hacer lo que nosotros conocemos como la medición y su variación, o sea, cuál es el comportamiento, ¿no es cierto?, de una población en estudio, y nos permite hacer algo que se utiliza mucho en la bioestadística, que es la inferencia estadística de resultados, que es decir, trasladar los resultados del estudio de una muestra a una población mayor. Recuerden el concepto de lo que era una muestra, que era una porción representativa de la población, algo que habíamos visto en metodología de la investigación y volvimos a repasar ahora en epidemiología. Entonces, todas las mediciones, si le hago una inferencia estadística, puedo trasladar esos valores hacia una población o hacia un grupo más grande. Con respecto a las medidas de frecuencias, que estas son las que utilizamos cuando estamos hablando de variables, recuerden, cualitativas. Hablamos de la probabilidad, es que la ocurrencia de un hecho se refiere hablo de un hecho incierto, o sea, es al número de veces que se espera que ocurra un evento en un determinado futuro. El riesgo, cuando hablamos siempre de epidemiología de la salud, es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un efecto o un daño asociado a la salud dentro de un periodo de tiempo establecido. Y la tasa es la medida de rapidez de un cambio que se da en un fenómeno dinámico, como es en una enfermedad que afecta a una población y del tiempo, o sea, población, tiempo, un grupo, una población expuesta en un determinado periodo de tiempo. La probabilidad, ¿no es cierto?, es algo que es medible, se puede asumir un valor que se sitúa entre 0 y 1, siendo, ¿no es cierto?, la certeza absoluta, o sea, la probabilidad de que el 100%
de los eventos ocurra cuando asume el valor de 1. Se puede expresar tanto entre valores que van de 0 a 1 o una probabilidad que se expresa en forma porcentual. Por ejemplo, si vamos a hacer un ejemplo de un cálculo de probabilidad simple, el cálculo de sacar el as de espadas en un mazo de 40 naipes, un mazo español. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el as de espada? El as de espada es único y estaría dentro de 40 naipes posibles que podrían salir. Entonces, el cálculo de probabilidad sería 1 dividido 40. Eso me da un valor que está comprendido entre 0 y 1, 0,025, y si lo quisiera explicar en forma relativa o porcentual, podría decir que este 0,025 es lo mismo que decir 2,5% de probabilidad de sacar el 1 de espadas en un mazo de 40 cartas. El riesgo también, ¿no es cierto?, es medible, y se puede calcular en base a un cociente, una fracción, también es una representación de probabilidades, y la tasa, que le damos mucho empleo, lo hacemos en la epidemiología, tiene siempre una relación que se da entre un numerador y un denominador referidos en un periodo de tiempo específico. Recuerden el concepto de las tasas que habíamos visto en las clases anteriores. Las medidas de asociación es cuando vemos el grado de relación que existe entre dos variables. Acá siempre van a escuchar hablar de variables que se relacionan entre sí, variable dependiente, variable independiente. Todo eso siempre va a estar, esa asociación se da y es la explicación de la causa y el efecto de un determinado agente al momento de producir una enfermedad o desencadenar una enfermedad. El factor de riesgo es una característica o una circunstancia, ¿no es cierto?, detectable en los individuos o grupos de estudio, pero se basa en algo que ya habíamos visto anteriormente, que es una probabilidad, un estudio de probabilidad, de que aparezca un evento que es adverso, o un efecto adverso, o un daño que afecta directamente a la salud de una comunidad. Siempre utilizamos todas estas herramientas, ya sea el factor de riesgo, la relación de dependencia, las tasas, todas las variables que vimos anteriormente, al momento de estar hablando de una población de referencia y poder después a esos resultados que hicimos en un trabajo de investigación, transferirlos hacia el resto de la comunidad. O sea, estudiando una pequeña muestra podemos hablar del comportamiento de la enfermedad con respecto al resto de la población. Esto es lo que habíamos referido que se conoce como estadística inferencial. Una medida de fuerza, de asociación, cuando hablamos del riesgo de aparecer una enfermedad, es lo que se conoce como riesgo relativo. Es una forma que tenemos de cuantificar la magnitud, ¿no es cierto?, de este exceso y la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. O sea, esa relación que existe, cuán fuerte es esa relación entre la causa y el efecto. Este estudio, de estudiar el riesgo relativo en un estudio epidemiológico, puede asumir varios valores. Si tomo un valor de 1, se va a interpretar como la ausencia de asociación entre la exposición y la enfermedad. O sea, el riesgo de enfermar es similar en ambos grupos, o sea que no existe un factor de riesgo. Si el riesgo relativo es mayor a 1, indica que hay un mayor riesgo en los expuestos. ¿Qué quiere decir? Que aquel que esté expuesto va a enfermarse. Entonces acá aparece algo que definimos como factor de riesgo. O sea, cuando se da esa asociación, por culpa de esto, aparece la enfermedad. Y un riesgo relativo menor que 1 indica menor riesgo de los expuestos. ¿Qué quiere decir? Que aquel que estuvo expuesto va a ser más sano. Entonces ya no hablamos de un factor de riesgo, sino que hablamos de un factor protector. Un ejemplo de un factor de riesgo, yo fumo, aparece el cáncer de pulmón. Un factor de riesgo con un valor negativo, por ejemplo un fumador que hace una dieta equilibrada, eso actuaría, ese factor, la dieta equilibrada, como un factor protector y su riesgo relativo sería menor que 1. Los ejemplos para calcular, acá les dejo abierto un ejemplo que van a resolver, cómo se haría el cálculo, ¿no es cierto?, del riesgo relativo. Siempre van a tener estos gráficos o tablas de doble entrada, donde van a ver un trabajador que que tiene una actividad, otro trabajador que tiene otra actividad. Uno que trabaja fabricando baterías, otro que trabaja fabricando tejidos. Y las manifestaciones neurológicas positivas y negativas. ¿Ustedes qué van a ver acá? Trabajador de baterías no tiene problemas neurológicos. Trabajador de los tejidos tampoco tiene problemas neurológicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tabla? Una interpretación
Como dice acá, alguien que está expuesto, alguien que no está expuesto, alguien que está enfermo, alguien que no está enfermo. Entonces, el cálculo del riesgo relativo lo van a hacer la incidencia de expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. Entonces empezamos reemplazando estos A, el B, el C y el D en cada uno de estos valores de la tabla y vamos a hacer los cálculos correspondientes. Entonces, cuando a mí me pidan calcular el riesgo relativo en esta tabla, voy a encontrar que la incidencia en los trabajadores de baterías es de 20 sobre 100. ¿Qué quiere decir? Que va a haber 20 enfermos sobre 100 totales. O sea, el 20% corresponde a los que estuvieron expuestos y tuvieron la enfermedad. Mientras que la incidencia en los trabajadores de los tejidos es de 4 en 100. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores de las baterías tienen mayor riesgo o tendrían un valor más elevado que aquellos que trabajan en la industria de los tejidos, que es más lógico. Si alguien está expuesto a la radiación o a los materiales con los que se construyen las baterías, el plomo de las baterías puede llegar a provocar alguna manifestación neurológica más severa que el que trabaja en la industria textil. Cuando haga el cálculo, voy a hacer esta aplicación de esta tabla, voy a reemplazar cada uno de los valores, y acá voy a obtener, si el riesgo relativo del trabajador de batería es 20, y el riesgo de los trabajadores de los tejidos es 4, la relación de dividir 20 dividido 4 sería 5. Entonces, el riesgo relativo para estudiar, en este caso, los trabajadores de la batería es 5. ¿Qué quiere decir entonces? Al ser mayor que 1, me indicaría de que hay un factor de riesgo en aquellas personas que trabajan, un factor de riesgo mayor en aquellas personas que trabajan con las baterías en manifestar neurológicamente alguna alteración. Bueno, con esto estamos terminando la clase de hoy. En las próximas estaremos trabajando ya en la ejecución de actividades prácticas. Vamos a resolver algunos ejercicios. Esto va a estar subido a la brevedad en la plataforma.